Transhumanismo, que es un tema complejo, que yo voy a dividir en 5 partes, y la primera de ellas nos vamos a remontar nada menos que a 5 siglos antes de Cristo. En esa época se encuentra datado el llamado papiro Ebers, he dicho 5 siglos, son 1500 años, más de 5 siglos antes de Cristo, el papiro Ebers, encontrado en Egipto, que contiene en más de 120 páginas una descripción de la anatomía humana, describe las enfermedades y da cuenta de los remedios, las fórmulas magistrales que, utilizando fundamentalmente hierbas medicinales, se empleaban en aquel momento. Esto es simplemente una muestra del interés que la medicina desde los tiempos más primitivos ha tenido para mejorar las condiciones de vida del ser humano. Y si damos un salto hasta llegar al siglo I de nuestra era, nos encontramos con un médico famoso, Dioscórides, que escribe un libro titulado De Materia Médica, que sigue siendo utilizado como texto de medicina hasta bien entrada la Edad Moderna. En este libro de Materia Médica, Dioscórides describe hasta 700 remedios que se podían emplear en aquel tiempo para las enfermedades más corrientes. No solamente remedios de tipo farmacológico, sino también remedios quirúrgicos, puesto que Dioscórides era cirujano y cirujano militar, lo cual quiere decir que en aquella época tenía necesidad de practicar numerosísimas intervenciones quirúrgicas. Vamos a dar un salto muy grande en el tiempo y nos vamos a plantar en nuestro siglo. Y aquí aparece Joseph Murray, otro famoso cirujano, famoso hasta el punto de que obtuvo el Premio Nobel de Medicina o Fisiología en 1990, y Murray hablaba de lo que él decía las 4 R's en la medicina, en la cirugía, o más extensamente en la medicina. 4 R's que él las escribía lógicamente como estadounidense en inglés, pero que incluso si lo traducimos al castellano se pueden mantener las 4 R's: remover, reparar, reemplazar y regenerar. La primera de las R's, remover, se refería a esa operación evidente que se hacía al principio, de que si había un miembro dañado, ese miembro se extirpaba sin más. Una pierna gangrenada se cortaba, esa era la operación de eliminar. Claro, como consecuencia, esa discapacidad originada se intentaba paliar con alguna prótesis. Aquí tenemos pues la clásica pata de palo, que es posiblemente pues la prótesis más elemental que existe. Lógicamente, con el tiempo, la medicina y la biomecánica han ido evolucionando de tal manera que ahora hay prótesis muy sofisticadas que permiten al paciente al que se le ha amputado una pierna o cualquier otro miembro, pues desenvolverse con relativa normalidad. Seguía hablando Murray de la segunda R, reparar. Ese era el otro objetivo de la medicina, o más concretamente de la cirugía. Había muchos casos en los que un órgano dañado no era necesario amputarlo, no era necesario eliminarlo, sino que podía repararse. Con el paso del tiempo, esa reparación se ha ido haciendo más y más compleja, han ido interviniendo otras disciplinas y ahora, por ejemplo, pues son muy corrientes, muy frecuentes esas reparaciones con instrumentos artificiales. Por ejemplo, aquí tienen una válvula mitral mecánica que en muchos casos se implanta e incluso se puede implantar por vía femoral sin necesidad de hacer una cirugía abierta. Con un cateterismo por vía femoral se puede implantar una válvula de este tipo.
prótesis más corrientes son, por ejemplo, los audífonos, que muchas personas utilizan para mejorar su audición. Quizá otros, si fuéramos más humildes, deberíamos empezar a usarlos también, pero en fin, mientras aguantemos todavía. Audífonos clásicos o más sofisticados desde un punto de vista electrónico y médico también, los implantes cocleares, que ya requieren una pequeña intervención quirúrgica para introducir unos electrodos en el cerebro del paciente. Se emplean exclusivamente en casos de hipoacusias muy severas. ¿Qué decir de la tercera R? La tercera R, reemplazar. Bueno, a esa tercera R contribuyó decisivamente el propio Murray. Precisamente, Murray fue el primer cirujano que realizó con éxito un trasplante de órganos en humanos, concretamente un trasplante de riñón en 1954. Desde entonces hasta nuestros días han sido numerosísimas las vidas que se han salvado gracias a la cirugía de trasplantes de riñón, de corazón, de hígado, de pulmones, etc. Pero no solamente se han hecho trasplantes o se hacen trasplantes de órganos humanos, sino que también se están haciendo implantes de órganos artificiales. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen del primer implante de corazón artificial que se realizó en España, en la clínica de la Universidad de Navarra, hace ya bastantes años, en las que se implanta un corazón artificial como este que están viendo ustedes aquí. En la actualidad, el implante de corazones artificiales está tomando un enorme auge, entre otras cosas debido a una circunstancia muy curiosa, que es la obligatoriedad del uso del casco para los motoristas. Esto ha supuesto la salvación de muchas vidas de motoristas, pero también ha conllevado la desaparición de un número importante de donantes, porque casi todos los fallecidos en accidentes de moto solían ser personas jóvenes con el corazón o con otros órganos en condiciones. El corazón artificial se está empleando actualmente como una vía de espera al corazón natural o, en algunos casos, ya como implante definitivo. Bien, visto esto, creo que estamos ya en condiciones de ir entrando en el tema. Hasta aquí, si recapitulamos, lo que hemos visto es cómo la medicina ha ido procurando con el transcurso del tiempo mejorar las condiciones de la salud humana, en muchos casos haciendo uso de otras técnicas mecánicas, técnicas electrónicas, etc. Pero entremos en el tema del transhumanismo, poshumanismo. Históricamente hay, coincidiendo más o menos con la Edad Moderna, un auge del humanismo. La filosofía de la Ilustración, por ejemplo, pues ponía énfasis en las condiciones del ser humano, el ser humano como centro de todo. A esto, pues entrando en lo que se ha dado en llamar la posmodernidad, esa especie de corriente de pensamiento cultural, filosófico, científico, que pretende que hay que sustituir los paradigmas de la modernidad, puesto que no han resuelto todos los problemas que tiene planteado el ser humano, y entonces, coincidiendo con esta aparición de la posmodernidad, se ha ido pasando a lo que se llama actualmente el transhumanismo y el posthumanismo. ¿Qué es esto? Vamos a ejemplificarlo con un par de casos tomados del cine, precisamente. Hay una película antigua, El cerebro que no quería morir, de Joseph Green, 1962, una película un tanto truculenta, en la que el protagonista es un cirujano con pocos escrúpulos, cuya novia muere en un trágico accidente en el que resulta decapitada. Y entonces el cirujano decide conservar la cabeza con el cerebro de su novia con el fin de implantársela cuando encuentre un cuerpo adecuado para llevar esa cabeza de la novia. Bueno, esto era, digamos, una primera entrada en este mundo en el que ya
las intervenciones médicas se están haciendo no para curar a un paciente, sino en este caso con una finalidad distinta. Y si seguimos con el ejemplo del cine, pues nos encontramos con la famosa 2001, Una odisea del espacio, de Stanley Kubrick, en la que todos la recordarán, el ordenador inteligente que se rebela contra los protagonistas, la serie de Matrix, en las que ya empiezan a aparecer personajes que tienen ya partes de su cuerpo que no son humanas, que son mecánicas, o ya llegamos a los famosos cyborg, que tienen, pues, no sé, unos ojos que permiten una visión que no tiene el ser humano, etc. En estos casos, claro, ya no se está hablando, como se venía hablando hasta aquí, de modificar, de mejorar la salud humana, sino que se está hablando de adquirir unas cualidades nuevas, muy distintas, de manera que esta persona, este cyborg, estaría situado más allá de lo humano, y entonces de ahí surge ese nombre de transhumanismo, como vamos a ver luego. Pero algunos incluso dicen, bueno, ¿por qué en lugar de ir más allá de lo humano no vamos a eliminar, a superar lo humano y llegar a lo posthumano? Julian Huxley, un zoólogo británico, fue el que acuñó el término de transhumanismo. Huxley era un zoólogo estudioso de la evolución biológica y entonces se planteaba la siguiente cuestión. Decía, el ser humano actual es el fruto de una evolución a lo largo de millones de años, pero una evolución en la cual él no ha tenido arte ni parte, es simplemente el resultado de esa evolución. Y él decía, con la metodología que tenemos ahora, ¿no podrá el ser humano influir en su propia evolución? Y entonces decía con esta frase, que aunque sea un poco larga, se la pongo ahí en la pantalla, que la especie humana puede trascenderse a sí misma en su integridad como humanidad. Entonces se da cuenta que para esa nueva idea hace falta un nombre nuevo, y entonces acuña el nombre de transhumanismo. Quizá transhumanismo puede servir. En esta idea de Julian Huxley me interesa resaltar, aparte de que es el primero que emplea este término de transhumanismo, me interesa resaltar dos cosas que aparecen ahí iluminadas en otro color. Huxley dice que con el transhumanismo el hombre sigue siendo hombre, pero está realizando nuevas posibilidades de su naturaleza humana. Para Huxley, el transhumanismo es aprovechar al máximo las capacidades de la naturaleza humana, cosa que con el transcurso del tiempo, desde 1947, en que Huxley acuñó ese término, ha ido cambiando, como ustedes tendrán ocasión de ver. Hemos hablado de que existe un posthumanismo y un transhumanismo. Más o menos el transhumanismo en el sentido de autodirigir nuestra propia evolución hasta llegar a transformarnos en otra cosa, y el posthumanismo pues para como si dijéramos la abolición completa de la especie humana para llegar a otra nueva. El posthumanismo se basa en la idea de que el humanismo de la evolución ha pasado. Rechazan lo que llaman los posthumanistas la imposición de valores arbitrarios. Todos ustedes han oído múltiples veces hablar de los valores humanos, y cualquiera que sea el repertorio de valores humanos que uno quiera diseñar, indudablemente es algo que existe, está ahí. Bueno, el posthumanismo rechaza lo que llaman la imposición arbitraria de valores humanos. Los valores los podemos definir a capricho. Más aún, dicen los defensores del posthumanismo, que la auténtica libertad humana implica la eliminación de lo humano. Y lo que quiero dejar señalado para terminar esta parte es que el posthumanismo es fundamentalmente una doctrina filosófica. El transhumanismo se centra más, digamos, en los aspectos biológicos.
rechazan no la imposición de valores, pero sí rechazan los límites biológicos de la naturaleza humana. Es indudable que nuestra naturaleza tiene unos límites impuestos por la biología. Por ejemplo, el límite de la muerte. Siempre llega un momento en que el hombre muere. El límite de carecer de funciones que otras especies animales poseen. El hombre no vuela. El hombre no tiene una cola prensil como tienen algunos simios. Tenemos una serie de limitaciones que vienen impuestas por nuestra propia naturaleza humana, y eso lo rechaza el transhumanismo. Emplean la libertad no para eliminar lo humano, pero sí para dominar nuestra naturaleza, y entendido por naturaleza no el entorno natural que nos rodea, sino la naturaleza humana. Intenta el transhumanismo pues conseguir cambiar esa naturaleza humana para que adquiera, para que supere esos límites que vienen impuestos. Hacen énfasis más que en la filosofía, en las posibilidades técnicas. Y finalmente, una idea esencial en el transhumanismo es que el cuerpo humano es poco más o menos, iba a decir simplemente, quizá no es el adverbio adecuado, pero es fundamentalmente una herramienta para ir logrando todos esos objetivos. Humanismo y transhumanismo, que están a caballo ya en la posmodernidad, no son sinónimos, aunque indudablemente hay puntos de contacto entre las dos corrientes de pensamiento. Se puede pensar que todo esto que estamos hablando está simplemente en el terreno de las ideas, pero vamos a ver cómo no es así. Esta imagen es la portada de un suplemento dominical de septiembre de 2017, es decir, va a hacer casi 2 años, y en esta portada aparecen dos personas que ya han traspasado esa barrera de la naturaleza humana. ¿En qué sentido? La chica que ven a la izquierda se le ha implantado un chip que permite detectar movimientos sísmicos en un radio de muchos miles de kilómetros. Realmente no sé qué finalidad puede tener el que uno se dé cuenta de que en este momento está ocurriendo un terremoto en las Islas Azores o en Macedonia, pero ella sí puede detectarlo gracias a ese implante que se le ha hecho. El que está a la derecha, que se llama Neil Harbisson, es un británico que nació con una acromatopsia, que es una deficiencia que le impide ver en color. No en vano la chica esta se ha puesto en blanco y negro, porque es así como él la ve. Bueno, pues este hombre consiguió que un neurocirujano, cuyo nombre se ignora, porque claro, era una operación absolutamente fuera de los límites de los comités éticos, pues un neurocirujano le implantó esta especie de antena que queda implantada en el lóbulo occipital y que tiene ahí una cámara. Esa cámara le permite captar los colores y transformarlos en ondas sonoras, de manera que él ahora no ve el color, sino que se puede decir oye el color. Según la frecuencia del sonido, va distinguiendo los distintos colores. Pero vamos a dejar que sea el propio Neil Harbisson quien nos lo cuente en una entrevista que se le hizo. Me llamo Neil Harbisson y soy un artista cyborg, o sea, me identifico como un cyborg, que es la unión entre cibernética y organismo. Para mí yo no estoy ni usando ni llevando tecnología, sino que soy tecnología. Yo nací con una condición visual que se llama cromatismo, que es ver el mundo en blanco y negro. Veo en escala de gris
Y entonces cuando supe que no podía ver los colores, pues empezó a crecer esta curiosidad por poder percibir el color. Por lo tanto, lo que ahora tengo es una antena implantada en mi cabeza que me permite escuchar las frecuencias de los colores que hay delante mío. Y lo bueno de escuchar el color es que me permite percibir más colores que los visibles. Por lo tanto, va desde infrarrojos hasta ultravioleta. El ultravioleta me permite saber si es un buen día o un mal día para tomar el sol, porque si percibo que hay mucho ultravioleta, pues sé que me puede dañar la piel, pero entonces no tomo el sol. Mi objetivo es seguir ampliando la percepción del color a microondas, a rayos X, a gamma. O sea, la posibilidad es infinita, puedes seguir extendiendo tu percepción de la realidad. El momento en que noté que mi cerebro había cambiado fue cuando empecé a soñar en color. Al cabo de 5 meses de escuchar colores, el cerebro empezó a recrear el sonido del color. Por lo tanto, cuando sueño, pues el cerebro crea exactamente la misma sensación que lo que crea el software. A partir de este momento fue cuando dejé de diferenciar el software de mi cerebro y cuando empecé a sentirme cyborg. Creo que ahora todos los humanos estamos en transición en convertirnos en cyborgs biológicos. Creo que ya muchísima gente ya es un cyborg psicológico. Se puede notar en el lenguaje. Por ejemplo, hace 15, 20 años la gente diría mi móvil no tiene batería. Ahora mucha gente dice me estoy quedando sin batería. Este sentido de decir me estoy quedando sin batería como si tú fueras el móvil ya es una señal de esta unión psicológica entre la tecnología y nosotros. Ya estamos empezando a perder la diferencia entre qué somos nosotros y qué es la tecnología. En 2010 Moon Rivas y yo creamos la Fundación Cyborg, que es una fundación que quiere ayudar a los humanos a convertirse en cyborgs. También queremos promover el ciborguismo como movimiento social y artístico. Y entonces también defendemos los derechos de los cyborgs. Vamos a crear esta compañía que va a crear sentidos. También vamos a hacer un llamamiento a personas que quieran convertirse en cyborg en los próximos 12 meses para poder crearles los sentidos. Y vamos a empezar con 3 sentidos seguramente, que va a ser el retrovisión, que es tener sensores detrás para poder percibir qué hay detrás. El sentido eléctrico-magnético, que te permite, por ejemplo, detectar dónde está el norte. Hay animales que tienen este sentido. Y el otro sentido es la oreja infrasónica, que nos va a permitir percibir sonidos que son más bajos de frecuencia que nuestros oídos pueden percibir. Hay 4 implantes. Bueno, yo creo que con esto tenemos suficiente para ver por dónde van los tiros. Si resumimos lo que nos ha dicho Neil Harbisson, soy tecnología, que todos estamos en transición de convertirnos en cyborg, que perdemos la diferencia entre qué somos nosotros y qué es la tecnología, que quiere crear, o que ha creado, mejor dicho, una fundación para ayudar a los humanos a convertirse en cyborg y que hay que defender los derechos de los cyborg. Como ven, el transhumanismo no es algo que está sobre el papel, sino que es algo que está ya en la realidad. Sobre el transhumanismo indudablemente influyen numerosísimas disciplinas, biología, biotecnología, medicina biónica, pero también inciden cuestiones filosóficas, especialmente de ética y de antropología. Vamos a revisar un poquito estas cuestiones. Aunque empiece por la parte filosófica, no voy a simplemente voy a dar una pincelada para que vean cómo se ha ido fraguando estas ideas por pensamiento filosófico desde hace mucho tiempo. Luego entraré un poquito al final en alguna reflexión de tipo ético. Quizá se puede decir que el precursor, en cierto modo, de este pensamiento transhumanista es Renato Descartes. Descartes basaba todo su sistema filosófico en el pensamiento, aquel famoso pienso, luego existo, que se ha acuñado como la frase paradigmática de su filosofía. Descartes se había dado cuenta de la dificultad que hay para comunicar la mente con el cuerpo. Son 2 entidades de naturaleza distinta y entonces ¿cómo se supera la posible incomunicabilidad? Descartes habla en su sistema filosófico de lo que él dice la res cogitans y la res extensa, lo pensante y lo extenso, lo material, ¿no?
Bueno, sea como sea, no vamos a entrar lógicamente, ¿no? Nos saldríamos fuera del contenido de esta charla en el pensamiento de Descartes, pero sí dejar apuntado que para Descartes, Descartes podría decir, yo tengo un cuerpo, esa especie de dicotomía entre mente y cuerpo, entre lo espiritual o lo inmaterial y lo material, esa dicotomía le haría decir, yo tengo un cuerpo, mi cuerpo me pertenece, cosa que desde otros sistemas filosóficos habría una identificación, mi yo, mi persona, incluye mi cuerpo y todo lo que soy, no se daría esa dicotomía, pero vamos a dejar apuntado esto porque efectivamente tiene su interés, como vamos a ver más adelante. Nietzsche es para muchos el primer filósofo transhumanista. Nietzsche, siglo XIX, habla de que el hombre actual se encuentra a mitad de camino entre el animal y el superhombre. Esa filosofía del superhombre de Nietzsche, que no tiene nada que ver con el Superman de los cómics, pero sino que es un estado posterior de la evolución humana, que sería ese superhombre. Bueno, ya estamos ahí apuntando a que la evolución puede llegar a convertir al hombre en algo que esté más allá de lo humano. Y finalmente Martin Heidegger, ya en pleno siglo XX, escribe un libro que se titula Cartas sobre el humanismo, y en él se formula una pregunta: ¿qué sentido tiene hoy el humanismo? Y se contesta, no tiene ningún sentido. Para Martin Heidegger, el humanismo no tiene ningún sentido y habrá que buscar en el transhumanismo o en el posthumanismo el sentido de nuestra especie. Bien, pasamos al siguiente apartado, un apartado en el que voy a centrarme en las bases biomédicas de lo que podemos llamar la mejora del ser humano. Lo pongo en cursiva por lo que luego veremos. Muchas de ellas ya las hemos visto. Al fin y al cabo, la utilización de prótesis pues, tiene una base científica y tiene una base biomédica. La cirugía de trasplantes indudablemente tiene también una base biomédica. Pero vamos a ir a la cuarta R de Murray, la regeneración. Esto es también algo que tiene auténtica existencia en la actualidad. Murray decía, llegará un momento, él no llegó a verlo durante su carrera científica, sí lo vio después de jubilado, llegará un momento, decía, en que un órgano dañado, en lugar de intentar recomponerlo o sustituirlo, se podrá regenerar. Y entonces surgió la idea de lo que serían llamar la medicina regenerativa. Cuando se empezó a conocer la biología de los embriones y se vio que los embriones poseen unas células que se llaman células madre, capaces de convertirse por diferenciación en cualquier órgano, en cualquier tejido del cuerpo humano, pues se pensó, aquí está la solución para la medicina regenerativa. Con las células madre embrionarias se pueden convertir esas células madre en cualquier órgano. Después de las células madre embrionarias surgió la posibilidad de utilizar células madre adultas, porque también en los tejidos adultos, en todos los tejidos adultos existen células madre, y después surgieron otras posibilidades que veremos. El empleo de células madre en medicina regenerativa es algo que en la actualidad se está haciendo, ya veremos una pincelada sobre ello. Y aquí aparece toda una serie de técnicas biomédicas que se pueden utilizar en la mejora del ser humano. Pero fíjense que cuando titulaba este apartado le ponía mejora en cursiva, y aquí estoy poniendo mejora con un triángulo que se estrecha, como una especie de gradiente en el que lo que está más arriba
permite una clara mejora, y lo que está más abajo, pues ya no sabemos si es una mejora o no. Las células madre se pueden emplear, como veremos, la terapia génica en células somáticas, la tecnología CRISPR-Cas. Todo eso son tecnologías que tienen una base biológica seria, bien contrastada y que se están utilizando. Luego hay otras metodologías a las que me referiré más adelante, pero que ya están un poquito ahí en la punta, en la que ya empezamos a tener dudas si realmente se puede llamar mejora. Bien, por entrar en las células madre en la medicina regenerativa, les pongo aquí en este diagrama un resumen de los ensayos clínicos que se están haciendo en la actualidad con células madre. Son datos del mes pasado. Hay aproximadamente 5.000 ensayos clínicos en marcha. Ensayos clínicos me refiero a ensayos que se están haciendo ya de aplicación en seres humanos con ánimo de encontrar el protocolo conveniente. Y como pueden ver, la inmensa mayoría de ellos, esta parte amarilla, se están realizando con células madre adultas. Las células madre embrionarias, que al principio se pensó que podrían ser la panacea, aparte de los problemas éticos que su uso plantea, tiene también una serie de problemas técnicos y hace que su utilización en ensayos clínicos sea verdaderamente limitada. Y aquí está otro trozo de la tarta, las células IPS. Las células IPS son células pluripotentes inducidas que consiguió preparar Shinya Yamanaka, un investigador japonés que mereció el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por ello. Son células que tienen unas características idénticas a las células embrionarias, pero que se preparan a partir de células somáticas. Yamanaka las preparaba típicamente a partir de células de la piel, concretamente fibroblastos, y por consiguiente son células que, teniendo todas las características de los embriones, su producción no conlleva ninguna de las objeciones éticas que se pueden plantear por la destrucción de embriones que implica el uso de las células embrionarias. Este uso de células IPS, pienso yo, que irá creciendo paulatinamente, tal vez hasta imponerse en un futuro más o menos próximo. La utilización de células madre en medicina regenerativa es hoy por hoy un hecho que permite contemplarlo con un optimismo muy razonable, aunque tampoco hay que crear falsas esperanzas de pensar que ya se van a solucionar todas las enfermedades con ellas. Con la terapia génica, pues la terapia génica se trata de que hay muchas enfermedades que tienen un componente genético y porque un gen está funcionando de una manera defectuosa o por algún motivo el gen no funciona en absoluto. Y entonces lo que se trata es de sustituir en el paciente ese gen que está dañado o que no funciona por uno que sea funcionalmente activo. La terapia génica inicialmente despertó un gran interés, se hacía la terapia génica por este sistema que se llama transferencia en vivo, que consiste en introducir el gen correcto en el paciente con un vector adecuado que normalmente procede de un virus para que se integre en el genoma humano, pero estos procedimientos de terapia génica iniciales prácticamente terminaron porque eran muchos los problemas que se planteaban y hoy en día se prefiere el sistema de lo que se llama transferencia ex vivo, en el que se extraen células del paciente, esas células se modifican en laboratorio para corregir el defecto génico que tengan y se reimplantan en el propio paciente. Esta terapia génica por transferencia ex vivo se está comenzando a utilizar con éxito en muchos casos, aunque de momento, claro, solamente se puede utilizar con éxito total para enfermedades monogénicas, enfermedades que estén producidas simplemente por el defecto de un único gen. Hay que decir que estas enfermedades son muy escasas. La mayoría de las enfermedades que tienen componente genético implican
el fracaso o fallo anormal de muchísimos genes, y entonces esto se hace inviable. La terapia génica es, por tanto, una técnica que se está utilizando, sobre la cual hay grandes esperanzas, pero que queda mucho por mejorar. La tecnología CRISPR-Cas es algo que se está haciendo de dominio público y está apareciendo en la prensa. Es necesario que hablemos de nuestro compatriota Francisco Juan Martínez Mojica, académico correspondiente de esta casa, que investigando sobre unas arquebacterias en las salinas de Santa Pola, encontró un sistema biológico de modificación del DNA que ha dado lugar a esta tecnología CRISPR-Cas. En líneas generales, no voy a entrar en detalles técnicos, lo que se trata, si hay que modificar un gen, los genes están hechos a partir de DNA, pues lo que se trata es de utilizar esto de aquí, que tiene esa parte amarilla, es un RNA que guía el resto del complejo hacia la parte del DNA que está dañada, y el resto, esto que aparece ahí como Cas, es una enzima que corta el DNA. A veces lo llaman tijeras moleculares, lo que hace es cortar el DNA. Pero ¿qué ventaja tiene esto? Que lo corta solamente en aquel sitio a donde lo lleva el RNA guía, de manera que no corta el RNA al azar, sino que lo corta por un sitio concreto, y se puede conseguir que lo corte precisamente por el gen, defectuoso. Teóricamente siempre se ha dicho, se puede emplear esta tecnología no solamente para cortar el DNA defectuoso, sino para sustituirlo por el DNA correcto. Lo que pasa es que esto no se ha hecho realidad hasta hoy mismo. Y cuando digo hoy mismo, me refiero a que hoy ha aparecido en la revista Nature, realmente es el número de mañana, pero que online está accesible desde hoy, ha aparecido esta vista previa de un artículo acelerada, porque incluye una novedad muy importante en la tecnología CRISPR-Cas, que consiste en que ya se puede insertar perfectamente de forma correcta el fragmento de DNA en el sitio que la tecnología CRISPR-Cas ha cortado. Entonces, esta tecnología CRISPR-Cas es hoy por hoy una herramienta excelente en investigación, y se está contemplando su posible uso en terapia génica en células somáticas. Hasta ahora no se han iniciado ni siquiera ensayos clínicos en esta línea. Lo que pasa es que hubo, como todos ustedes recordarán, el pasado otoño un escándalo provocado por un investigador chino, He Jiankui, que utilizó esta tecnología para modificar el cigoto, la célula inicial, para modificarla y eliminar un gen. Concretamente se trataba de unos embriones procedentes de una pareja china en la que el padre era portador del virus del SIDA. Este investigador lo que hizo en esos embriones fue, mediante la tecnología CRISPR-Cas, eliminar un gen, el gen CCR5, que es un gen que codifica una de las proteínas que constituyen, por decirlo así, la puerta de entrada del virus en las células sanguíneas que infecta. La idea era, si quitamos este gen, no se produce esa proteína, desaparece esa puerta de entrada, y los seres humanos que deriven de estos embriones no van a
contraer el SIDA. Se intentó el autor de estos experimentos vender, por decirlo así, su trabajo, diciendo las niñas, porque fueron dos niñas, dos gemelas, las que nacieron como consecuencia de esos experimentos, dos niñas, Lulu y Nana, aquí las tienen, pues decía, no van a contraer el SIDA aunque su padre sea portador. Claro, la comunidad internacional se deshizo en críticas de estos experimentos por muchas razones. Primera, aquí no se puede hablar de una terapia génica, no se está curando a nadie, se está simplemente intentando prevenir una enfermedad. En segundo lugar, el que el padre sea portador del virus del SIDA es absolutamente irrelevante, porque el virus se transmite de madre a feto, pero no por el padre. El espermatozoide no es capaz de transmitir la infección por el virus. En tercer lugar, la tecnología no está ni muchísimo menos suficientemente experimentada, y entonces conlleva un riesgo el que se haya hecho por primera vez con seres humanos. En cuarto lugar, y esto también es un artículo publicado en la revista Nature este mismo mes, se ha comprobado que la deleción de ese gen puede acortar la vida. Y en quinto lugar, el gen CCR5, aunque codifica la proteína que supone la principal vía de entrada del virus del SIDA, no es la única, con lo cual no están absolutamente inmunizadas estas dos crías. Y aquí tenemos estas dos preciosas bebés que no tienen la culpa de que hayan estado experimentando con ellas. Esta semana ha salido en la prensa también que un médico ruso pretende repetir estos experimentos y también modificar con esta tecnología CRISPR-Cas embriones humanos. Aparte de las objeciones éticas que se pueden poner al hecho de la propia manipulación del embrión humano, pues están todas estas razones de inseguridad que hacen que la comunidad científica internacional se haya puesto en contra del uso de esta tecnología en células germinales. Hay otra razón que no les he dicho, y es que, evidentemente, mientras que si la metodología se emplea en células somáticas y sale mal, es el paciente el que sufre las consecuencias. Si en este caso se ha modificado la línea germinal que ha dado lugar a estas dos niñas transmitirán a su descendencia, si llegan a tenerla, transmitirán esa deficiencia en el gen CCR5 con todas las dificultades que eso pueda conllevar. Así pues, tenemos que el empleo de células madre en medicina regenerativa, la terapia génica en células somáticas y la tecnología CRISPR-Cas en células somáticas, indudablemente suponen una mejora, o en algunos casos, aquí lo voy estrechando porque estos son todavía métodos que hay que ir perfeccionando, ahí suponen una mejora o pueden suponer una mejora clara de las condiciones de salud del ser humano. Pero luego aquí tenemos otras metodologías, entre las cuales está la manipulación de células germinales, que acabo de referirme a ella con el experimento de Yang-Hui. Otras metodologías biológicas y otras tecnologías, y lo que se llama la convergencia NB+C. NB+C son las iniciales de nanotecnología, biología, nanobiología, biotecnología, informática y ciencias del conocimiento. Bueno, pues todo eso, que ahí entraría la fabricación de cyborgs y todo eso, yo creo que podemos
trazar una línea y decir, lo que hay arriba de la línea no es transhumanismo, estamos en la línea más clásica de la medicina de siempre, solo que utilizando unos medios mucho más sofisticados y mucho más avanzados. Y lo que podríamos llamar transhumanismo ya empezaría a partir por debajo de la línea. ¿Qué otras tecnologías biológicas se han propuesto? Pues, por ejemplo, se habla de la prolongación de la vida. Hace unos cuantos meses veía regresando en el AVE a Valencia, veía en el vídeo que proyectan una entrevista que hacían a una persona, para mí desconocida, aunque la presentaban como un científico muy prestigioso, que decía que aquellas personas que lleguen vivas al año 2050 ya no morirán jamás, que para entonces ya se habrá conseguido la inmortalización. Hombre, la prolongación de la vida indudablemente es un hecho. La esperanza de vida va progresivamente subiendo, y no solamente la esperanza de vida, sino también la calidad de vida, y bueno, lógicamente todos nos gusta vivir un poco más y vivir en buenas condiciones físicas y mentales. Ahora, una prolongación indefinida como para llegar a la inmortalización, aparte de que desde un punto de vista científico no tenga absolutamente ninguna base, yo diría que desde el punto de vista humano, no lo sé, el ser inmortal crearía multitud de problemas, aunque solamente fuera por la superpoblación que se iba adquiriendo y el propio aburrimiento que generaría el estar continuamente vivo en este mundo. La criopreservación va un poco en la línea de lo que les decía al principio de aquella película del cerebro que no quería morir. Es la idea de conservar en frío una persona antes de que muera. Criopreservar es eso, conservar en frío, conservarla para ver si dentro de X años la dolencia que tiene ya puede curarse, y entonces se le descongela y se aplica ese remedio. Hay ya compañías comerciales, 2 en Estados Unidos y una en Rusia, que están ofreciendo estos servicios de criopreservación de cuerpo entero o de cerebro, con unos precios verdaderamente astronómicos y en unas condiciones que realmente son bastante cuestionables. Por ejemplo, nadie ha comprobado que un organismo superior, no es el caso de una bacteria o un organismo, una eucariota inferior, ningún organismo animal congelado se haya conseguido revivir con éxito. Por supuesto, la congelación hay que hacerla la hacen con unos medios para evitar la formación de esos cristales de hielo que romperían las células, pero aún así no hay absolutamente ninguna evidencia que demuestre que esto va a ser posible, que es posible congelar, sí, pero que sea posible revivir después, no hay absolutamente ninguna evidencia. Lo que sí que hay es la evidencia de que estas compañías están haciendo un negocio redondo como consecuencia de esta idea. Se habla de fabricación de nuevas especies. Esto se ha conseguido ya en algunos casos de bacterias. Hace también poco salía en la prensa la noticia de el primer organismo cuyo genoma es totalmente artificial. Bien, esto se puede hacer, pero evidentemente lo que no deja de ser ciencia ficción es pensar que se pueda dar el salto de un procariota
muy elemental, como son las bacterias que se han utilizado, a llegar a especies que puedan tener interés. Se habla de resucitar especies extinguidas, el famoso Parque Jurásico. Bien, esto es una posibilidad que hoy por hoy no deja de ser eso, un poco de ciencia ficción, aunque ahí está la posibilidad de que se haya podido conservar DNA de algún organismo extinguido y con los medios adecuados conseguir resucitarlo. Y, como no, hay que hablar también, porque eso siempre se pone como una posibilidad, la clonación humana, cosa que también, aunque se haya conseguido en especies animales, es el caso de la oveja Dolly, pues sigue teniendo una gran serie de problemas técnicos y, por supuesto, éticos si hablamos de la especie humana. Estas son las otras tecnologías biológicas que se han propuesto, pero además de esas tecnologías biológicas entrarían ya otras tecnologías, ese NBIC, pues la inteligencia artificial. Aquí, cuando hablo de inteligencia artificial, no me estoy refiriendo a la fabricación de ordenadores superpotentes que puedan autoprogramarse. No me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a ese intercambio de información entre el cerebro y la máquina, de manera que hay personas que, y también hay alguna película de ciencia ficción en este sentido, de que simplemente pensando, dando una orden, la máquina pueda responder, o que el ordenador pueda enviarnos a nosotros, o podamos descargarnos en nuestro cerebro el disco duro del ordenador, o viceversa, descargar la información de nuestro cerebro en un disco duro. Todo esto son cosas de las cuales se habla, y la mayor parte de las veces, cuando se habla, hay que reconocer que no se dan razones de tipo científico, sino que se dan posibilidades que no dejan de ser un desideratum, pero nada más. Los cyborg, pues ya hemos hablado de ellos, pues efectivamente una cosa es el implantarle a una persona una válvula mecánica en el corazón, y otra cosa es, como decía Neil Harbisson, el conseguir la retrovisión, o el conseguir, como les comentaba antes, la sensibilidad a los movimientos sísmicos, o el conseguir, como decía Neil Harbisson, poder oír o ver las ondas de radio o las microondas. Yo imagino que cada vez que uno calienta el café en el horno de microondas, si estuviera oyendo o viendo las microondas, pues sería algo para volverse loco. O sea que realmente esto son cosas que digamos que utilidad práctica son muy pocas las que tienen, muy distinto, lógicamente, de todas las metodologías que se emplean para reparar las deficiencias. Pongo ahí aparte la colonización de otros planetas. Realmente no entraría dentro del tema del transhumanismo, pero algunas veces se habla también de ello, ¿no? Stephen Hawking, que era un gran científico, y desde el punto de vista científico, por supuesto, no habría absolutamente nada que objetarle, al fin de su vida, pues insistió mucho en esta cuestión de la colonización de otros planetas, porque decía que los humanos hemos sido tan brutos, por decirlo llanamente, que estamos destrozando nuestro planeta y que tendríamos que irnos a otros. Aparte de las dificultades técnicas que supone el trasplantarse a otros planetas, yo pienso que si hemos sido tan salvajes como para destrozar nuestro planeta, destrozaríamos también el planeta que fuéramos a colonizar, y que lo que tenemos que hacer es procurar autoeducarnos un poquito más para respetar nuestro medio ambiente. ¿Qué problemas éticos plantea el transhumanismo? Pues muy brevemente están resumidos aquí. El primero, yo me plantearía que es ¿qué es mejorar? ¿Qué entendemos por mejorar? Porque si por mejorar entendemos arreglar un corazón defectuoso, eso no es transhumanismo, eso es cirugía cardíaca o cirugía de trasplantes. Ahora, el mejorar es que podamos detectar con un chip dónde está el norte y dónde está el sur, pues eso es realmente algo que es muy dudable que pueda considerarse una mejora. La cuestión de la accesibilidad a la tecnología. En la actualidad, todas estas tecnologías son extremadamente caras. Eso supone que solamente una
franja muy estrecha de la población iba a tener acceso a esas tecnologías, lo cual daría lugar a la aparición de nuevas diferencias sociales que, por desgracia, bastantes tenemos en nuestro mundo. Está la cuestión de los cambios en células somáticas y las células germinales, de las cuales ya he hablado y no voy a insistir. Considerar la esencia humana como algo modificable, pues tiene también sus objeciones desde el punto de vista filosófico. Considerar el cuerpo como un sustrato puramente mecánico. Y entronca lo que les decía antes al principio de Descartes. Mi cuerpo no forma parte de mi yo, sino que sería simplemente como una especie de herramienta. Esto, desde luego, tiene, desde el punto de vista antropológico, serias objeciones. Lo mismo que la supertecnificación supondría un regreso al determinismo en el cual todo estaría ya programado por los dispositivos que se hubieran implantado. Es contradictorio, me parece, el intentar liberar al hombre de su condición humana y, finalmente, en todo este intento hace que se pierda la dimensión espiritual del ser humano, sea cual sea lo que cada uno entienda por espiritualidad. En este sentido, muchas veces en este famoso fresco de la Capilla Sixtina se hace referencia a ese punto de contacto en el que Dios infunde el espíritu a Adán y lo hace a su imagen y semejanza, y se suele poner como referente del transhumanismo esta imagen. Pero yo casi prefiero ponerla así, porque realmente no estaría comunicándose el espíritu humano a ninguna otra criatura, sino simplemente se estaría fabricando un robot. ¿Podemos concluir entonces que la tecnología es mala? Ni mucho menos. ¿Debemos concluir que la biotecnología es aséptica? Tampoco. Entonces, ¿qué debemos concluir? Pues que la biotecnología es buenísima si se hace un buen uso de ella. Y entonces termino en dos palabras con, digamos, lo que llamo propuestas alternativas. Y les pongo esta foto que encontré de casualidad y que me parece enormemente apropiada. En esta foto vemos una persona que le falta un miembro y que realmente está necesitando de una mejora. Y aquí vemos un niño sentado. ¿Saben ustedes quién es este niño? Este niño es el doctor Francisco Juan Martínez Mojica, que está retratado en una playa cercana a su Elche natal, y curiosamente la persona que ha hecho posible el descubrimiento de una tecnología con una potencialidad inmensa de uso para mejorar las condiciones de vida está aquí al lado de una persona que está necesitando que mejoren sus condiciones. No digo que se pueda curar la cojera o la falta de un miembro con la tecnología CRISPR-Cas, pero esa conjunción de las dos cosas está ahí. Pienso que hay que mejorar la tecnología CRISPR-Cas para que se pueda emplear sin riesgo. Pienso que hay que mejorar la terapia génica. Pienso que hay que seguir avanzando en la utilización de células iPS. Es necesario también seguir avanzando en la fabricación de órganos artificiales. Es necesario avanzar muchísimo en la fabricación de neoórganos, que no es lo mismo neoórganos que órganos artificiales. Los órganos artificiales son corazón mecánico, la válvula mecánica, etc. Un neoórgano sería un órgano construido a partir de células madre de ese tejido, con un entramado que permita que adquiera la arquitectura suficiente para reemplazar al órgano. Se están haciendo experimentos y algunos intentos, algunos de ellos han salido también en los medios de comunicación recientemente, con impresoras 3D, hacer, por decirlo así, el andamiaje entre los
cuyos huecos se siembran células madre de ese tejido adulto que se desarrollan para formar dentro de esa estructura, así se ha hecho ya, por decirlo así, como una especie de mini corazón que alguna de las funciones cardíacas posee. Se están intentando también hacer lo mismo con células madre para conseguir riñones. Pero estos neoórganos creo que también pueden estar en el futuro. Y termino con dos o tres citas. Una de Camus que decía: el hombre es la única criatura que se niega a ser lo que es. Pienso que en la defensa a ultranza del transhumanismo, en ese sentido de modificar la especie humana, sería esa negación. Por otra parte, otro filósofo, Héctor Velázquez, de México, dice: el hombre debe llegar a ser lo que debe ser a partir de lo que esencialmente ya es, lo cual no es un trabalenguas, sino que si se fijan, tenemos que llegar a ser, a partir de lo que ya somos, lo que deberíamos ser. ¿Y qué es lo que debemos ser? Pues Ricardo Yepes, un antropólogo prematuramente desaparecido en un accidente de montaña, decía esto: lo natural y propio del hombre es alcanzar su fin, y el fin del hombre es perfeccionar al máximo sus capacidades, en especial las superiores, la inteligencia y la voluntad. Entonces, no quiero decir que únicamente haya que perfeccionar estas cualidades, pero sí que pienso que si de verdad todos nos esforzamos en mejorar nuestra inteligencia, que podemos hacerlo, nuestra voluntad, y eso nos lleva a una mayor solidaridad con los demás y a una mejor utilización de nuestros recursos, muchos de los problemas que se plantean desaparecerían. Y entonces, a la pregunta de transhumanismo, pues podríamos quitarle el trans y quedarnos con un humanismo en el cual desarrolláramos a ultranza todas esas capacidades que tenemos y que están normalmente infrautilizadas. Y por mi parte nada más, muchas gracias por su atención.